Hoy estamos, el mundo entero celebra, hermanos, o la mayoría de personas, gran parte de la humanidad celebra, que hoy es, ¿cómo se le llama este día? Domingo de Resurrección, ¿verdad? Eso está celebrando gran parte de la humanidad y vamos a aprovechar la coyuntura para predicar algo respecto a ese tema. Sin embargo, antes de comenzar hablar de este tema, yo quiero decir que todos los que estamos acá y todo ser humano, todo ser humano en algún momento de su vida necesita resurrección. Todos la necesitamos. Desde el que no quiere nada con Dios hasta los que han escuchado su palabra y lo han recibido y están pasando un momento de lejanía, o están pasando un momento de oscuridad, o están pasando un momento de desánimo, o están pasando un momento de temor, de miedo, de incertidumbre. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida resurrección. Necesitamos ser resucitados. Llámese resucitado a recobrar la vida, volver a la vida. Todos lo necesitamos. Yo no estoy diciendo de que usted sea una persona muerta, pero la Biblia enseña de que nosotros antes, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado nueva vida. Y hemos resucitado a una nueva vida, hermano. Pero todos los que estamos acá, insisto, hay un momento de nuestra vida donde perdemos el camino, donde tocamos fondo, donde vamos para abajo y necesitamos resurrección. Hay un episodio en la Biblia que el centro de la historia bíblica que vamos a estudiar tiene que ver con la resurrección de un personaje. Ya usted se imagina. Yo quiero que hablemos un poquito de la resurrección de Lázaro en esta mañana, y vaya conmigo al Evangelio según San Juan, que es el único que registra este relato, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Hoy es domingo de resurrección, ¿verdad? Y vamos a hablar de un personaje que resucitó. Les dije, Juan, capítulo 11. La resurrección de Jesús, que es conmemorada en un día como hoy, se conmemora de manera histórica, se conmemora de manera hasta cierto punto tradicional, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de pasar por alto el hecho de que nosotros, los cristianos evangélicos, creemos de que ese momento histórico afectó mi vida en un momento determinado y yo he resucitado, o yo tengo la posibilidad, si tú no has recibido al Señor, tienes la posibilidad de resucitar juntamente con Él a una nueva vida. Y eso es importante, hermano, de que nosotros nos abramos paso entre la tradición, nos abramos paso entre la creencia histórica y la hagamos parte de nuestra dinámica de vida, como parte de nuestra fe, como parte de nuestra convicción. Hermano, Jesús está vivo. Jesús resucitó. La Biblia relata que Él estuvo 3 días sepultado, pero al tercer día Él resucitó con poder. Y hermano, Él está vivo y nosotros tenemos vida juntamente con Él, esa vida en abundancia. Él abrió el camino, Él abrió todo el camino de bendición, Él abrió el cielo, hermano, para que todo el cielo esté a disposición de nosotros a través de su muerte. Hermano, su resurrección no es poca cosa que nosotros debemos de pasar por alto. De verdad, hermanos, es algo que nosotros debemos de apropiarnos. La resurrección de Jesús también es mi victoria. La victoria que Él obtuvo sobre la muerte también es mi victoria. Es increíble cómo la gente se apropia de victorias que no tienen nada que ver. Vamos a ganar la Liga de Campeones, dicen algunos. Ganamos, dicen, y se apropian de algo que nunca te va a pertenecer. No te pertenece ese triunfo.
Cuando el equipo de tu ciudad queda campeón, ese triunfo no te pertenece, y si te pertenece no sirve de nada. Hermano, yo digo, ¿cómo la gente es posible que se apropie de eso y no se pueda apropiar de una victoria que verdaderamente vale la pena? La victoria que Jesús obtuvo sobre la muerte. Él pisoteó la muerte, lo humilló a Satanás, y esa victoria ahora es nuestra, hermano. Esa victoria apropiémonos de ella, esa publiquémosla, de esa sí jactémonos, de esa sí, hermano, esa sí vale la pena. Esa ha transformado nuestra vida, y no solo nuestra vida, sigue transformando las vidas de todas las personas que lo creen. No te apropies de otros triunfos, hermano. Eso ahí queda. Apropiémonos de cosas que verdaderamente valen la pena. El triunfo de Jesús vale la pena. Él venció, y porque Él venció, hermano, tú eres más que vencedor esta mañana. Él ya venció por ti. Tú solo tienes que apropiarte de esa victoria, y Dios te califica, o Dios dice que tú eres más que vencedor. Dígale a la persona que tiene la par: tú eres más que vencedor, y créelo, hermano, eres más que vencedor. El relato bíblico que tiene que ver con la resurrección de Lázaro lo encontramos en Juan capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 1, hermanos. Si lo tienen, me dicen amén. Estamos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1. Vamos a estudiar la muerte y resurrección de Lázaro. Estaba entonces, ¿lo tenemos, hermano? Dice el versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Verdad que es ilógico? Miren, no sienten ilógico el versículo 4, perdón, el versículo 5 con el versículo 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Qué pasa cuando a usted le avisan que un familiar que usted ama, o que un ser queridísimo por usted le dicen está enfermo? ¿Qué hace usted? Hasta pide permiso en el trabajo, ¿verdad? ¿No les parece ilógico esto que acaba de ocurrir acá? Pero antes de tratar a detalle qué es lo que ocurrió acá, ¿por qué Jesús se retrasa 2 días más? Que el mismo relato después lo va contando. El primer punto que yo quiero tratar esta mañana, de 5 puntos que quiero compartir con ustedes, el primer punto que quiero compartir esta mañana es que la gente buena sufre también, hermano. La gente amada por Dios sufre. La gente creyente sufre también. ¿No estaban sufriendo? ¿Qué le pasaba a Lázaro, su amado, que más adelante menciona amigo, lo menciona como amigo, que solo a Abraham le había dicho eso en el Antiguo Testamento, amigo de Dios? Jesús, en el relato que estamos estudiando esta mañana, también le llama amigo, íntimo, cercano. Está sufriendo, está enfermo, y todos sabemos, los que ya conocemos más o menos la historia, en realidad no está enfermo, está agonizando, se está muriendo. Entonces, hermano, si Lázaro, su amigo, sufre, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? Lázaro está sufriendo en carne propia una enfermedad. Su cuerpo se está debilitando. Su cuerpo está dolorido. Pero Lázaro la está sufriendo directamente. Pero ¿qué de las hermanas de Lázaro? Tiene 2 hermanas. Marta es la mayor, María es la segunda, y el hermano menor se cree que es Lázaro. Quizás ellas eran los que lo habían cuidado. Quizás Marta era la que había criado a Lázaro. Él era el menor de los hermanos. El menor está enfermo.
Me pongo a pensar, mientras estudiaba esto, ¿cómo me hubiera puesto yo? Usted, para los que no conocen, el muchacho que dirigió la alabanza, un gordito guapo, simpático, él es mi hermano. Yo me pongo a pensar, ¿cómo me sentiría yo si mi hermano estuviera agonizando? Marta y María están sufriendo. Sus amigos íntimos, ellos vivían en Betania, una aldea donde Jesús se desviaba constantemente para ir a platicar con ellos, intimaba con ellos, ahí pasaba la noche con ellos. Se cree de que todavía tenía más intimidad y hablaba cosas más íntimas con ellos que con sus mismos discípulos, porque con un amigo uno tiene la oportunidad de compartir cosas más íntimas que con la gente con la que sirve en la iglesia. Con los consiervos compartimos ciertas cosas, pero con los amigos conocen nuestras intimidades, conocen nuestros sufrimientos, conocen nuestras alegrías, conocen si nuestra escasez, si tenemos o no tenemos. Los amigos van más allá de lo que nosotros los consiervos somos. Y ellos eran los amigos de Jesús que están sufriendo. Hermano, el primer punto en esta mañana que debe de darnos claridad y darnos paz y darnos entendimiento a nosotros: la gente que se acerca a Dios también sufre, hermano. Nosotros no somos una iglesia que se llame Pare de Sufrir. Acá nosotros no te vamos a decir, hermano, pare de sufrir, congréguese aquí y mira, el sufrimiento se le va a ir. Estaríamos mintiéndote, estaríamos engañándote, estaríamos enseñándote algo que va contrario a lo que la palabra del Señor enseña. ¿Por qué la gente cristiana sigue sufriendo? ¿Por qué seguimos sufriendo? Les pregunto yo. En primer lugar, hermano, el sufrimiento es parte de la vida. Es parte de la vida el sufrimiento. Nosotros no podemos excluir al sufrimiento de nuestra vida. Un día a mí me va a tocar enterrar a mis papás. Yo voy a sufrir. Un día nos va a tocar enterrar a algún hermano que ande en desobediencia aquí en la iglesia. ¿Seré yo, Señor? Y vamos a sufrir. Un día nuestros hijos se enferman, nuestros familiares se enferman y sufrimos. Hermano, el sufrimiento es parte de la dinámica de vida. De hecho, Dios utiliza el sufrimiento muchas veces para enseñarnos lecciones que, estando en un momento de paz y en un momento de comodidad, no podemos aprender. Por eso yo les digo reiteradamente, cada vez que yo predico, cada vez que yo enseño, mejor aprendamos voluntariamente. Voluntariamente mejor aprendamos y no permitamos de que de repente Dios comience a torcernos el brazo. Comience a torcernos el brazo para que nosotros aprendamos de una sola vez por todas lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Entonces, hermano, la gente buena sufre. Mire la persona que tiene la par, es una gente tan buena. Mire la cara de buena gente que está a la par suya. No quisiéramos que usted sufriera. Nosotros no quisiéramos. Pero el sufrimiento, hermano, es parte de la vida. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los creyentes a la hora de enfrentar el sufrimiento? La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es consuelo nuestro cuando estamos en sufrimiento, ¿verdad? Hay momentos hay momentos inconsolables en nuestra vida, pero el Espíritu Santo llega allí y nos consuela. El día de ayer yo le estaba contando a mi esposa cómo fue el tratamiento contra el cáncer que mi mami vivió. Y yo le contaba que después de la operación, que fue una operación bien grande la que ella vivió, porque era un poco grande el tumor que ella tenía. Cuando la operaron, a ella le habían aplicado 3 quimioterapias antes, que la quimioterapia más fuerte le habían aplicado. La primera quimioterapia, a mi mamá se le cayeron las cejas, las pestañas. Bueno, aunque ahora está un poco de moda eso, ¿verdad? Que no cargarlas y cargarlas más pintaditas, ¿va? Pero a mi mamá se le cayó todo el cabello. Quimioterapia donde ella se revolcaba en la cama del dolor, de la angustia, de la irritabilidad que eso produce. No comía, pasaba vomitando todo el día. Y le aplicaron 3 de la más fuerte y después de la tercera la operaron. Y nosotros dijimos en casa, bueno, por lo menos vamos a estar descansando la quimioterapia. Que a la siguiente semana, después de operación, había que llevarla a San Salvador nuevamente a quimio, con una operación grande. Ahora no le bastaba la quimio, ahora no le bastaba la operación, ahora la quimioterapia. Y yo me recordaba, le contaba ayer a mi esposa, a las 4 de la madrugada a esperarla todo que va para San Salvador, con mi mami con su brazo así, operado, con su mantita porque no tenía cabello,
a las 4 de la madrugada, todavía de noche, oscuro, y nos subíamos al bus y ella se quedaba dormida. Y yo cuando la miraba a ella, me ponía mis lentes oscuros, me ponía mis audífonos con música de consuelo del Señor y me ponía a llorar todo el camino. Hermanos, graduados en sufrimiento, muchos de nosotros. Graduados en sufrimiento, pero el sufrimiento, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? Hermano, el sufrimiento hace que nosotros nos invoquemos a Dios, que nosotros nos aboquemos a Él, que nosotros direccionemos nuestro dolor a Él. Y hermano, Dios me consolaba. Dios nos daba fuerzas para enfrentar cualquier situación. Hermano, no hay situación dura que tú estés atravesando que Dios no pueda consolar esta mañana. Es así, hermano, no es una mentira la que te estamos dando. El sufrimiento es parte de la dinámica de vida. Cuando tú te haces cristiano, hermano, y aprendan esto también, aprendámoslo esto de una sola vez, seguimos siendo seres humanos. Tú no te haces cristiano y te vuelves extraterrestre y te haces una persona que va por la vida y que cuando vas por las calles los semáforos se ponen en verde, que cuando vas por la calle ya no tienes que trabajar porque Dios se encarga de pagar todos tus impuestos, porque es mentira. La vida continúa como seres humanos normales, pero ahora con una convicción, con una fe más grande de que Dios es nuestro Padre y que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar en todas nuestras actividades cotidianas. Pero nosotros seguimos siendo seres humanos. Seguimos exactamente igual, hermano. Somos cristianos, somos creyentes, amamos al Señor, lo adoramos, le alabamos. Pero de aquí, yo tengo que ir a hacer almuerzo, hermano. Yo salgo de aquí y yo sigo siendo ser humano. Ya la otra semana trabajar con todo. Entonces, es parte de la dinámica de vida el sufrimiento. La gente buena sufre también, insisto. Y yo no estoy vaticinándote, hermano, que Dios me libre de que yo estarte profetizando, trayendo una palabra que te estoy preparando para que tú sufras, en ninguna manera. Pero sí yo quiero también de que quede claro entre nosotros que el sufrimiento es parte de la vida. Y que no tenemos nosotros por qué molestarnos con Dios, por qué molestarnos con la vida, por qué molestarnos con la iglesia cuando nos toque atravesar determinados momentos en nuestra vida. Ellos están sufriendo la enfermedad de su hermano menor y hacen algo, lo lógico, manden a llamar a Jesús. Hay que mandarlo a llamar. Y aquí ocurre algo, lo que estamos hablando, algo que no tiene sentido. Si Él los amaba, ¿por qué se queda 2 días? Si a mí me dicen, su hermano, su hermana, su mamá ahorita está enferma, véngase, yo lo dejo todo y me voy. Ahora, Jesús dice, nos vamos a quedar 2 días más. Porque aquí viene el segundo punto. El propósito de las pruebas. Hermano, el propósito de las pruebas no es para destruirte. No vayan a creer de que Dios es un Dios que está sentado allá en su trono en el cielo viendo, bueno, tengo ganas de probar a fulano de tal, vamos a ver cómo actúa, vamos a probarlo, a ver si tiene fe. Las pruebas, el propósito bíblico de las pruebas es promoverte a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel espiritual, a un nuevo nivel de bendición. Las pruebas, eso debe de quedar claro. Los cristianos tenemos 3 fuentes de presión en nuestra vida. 3 fuentes de presión, quizás hasta más, pero 3 quiero mencionar. Número 1, Satanás y el mundo. Ellos presionan, nos tientan, nos tratan de influenciar. Hay presión, pero a cada una se le da un trato distinto. A Satanás se le resiste. Le pedimos las fuerzas a Dios y Dios nos da la fuerza para resistir. Pero en segundo lugar, otra fuente de presión también es las consecuencias de nuestros actos. Y no le llame prueba a eso. No le llame prueba cuando usted topó la tarjeta de crédito porque usted se fue de vacaciones y se fue de viaje, la topó y después cuando el dinero no le alcance, estoy en prueba. No está en prueba. Está viviendo la consecuencia de su mal comportamiento. Cuando la muchachita sale embarazada antes de casarse, eso no es prueba. Esa es consecuencia. Cuando por andar muy noche
te asaltan o te pasa algo, eso no es prueba, es consecuencia. Entonces eso hay que tenerlo claro, porque a la consecuencia se le da otro tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a la consecuencia? Pedir perdón. En las pruebas tú no tienes que pedir perdón a Dios, pero en las consecuencias sí, eso es lo primero que hay que hacer. Pero en este caso particularmente era prueba. Ellos no andaban buscando enfermarse. Eso fue algo que Dios permitió para probar a sus amigos. Y no solo para probar a sus amigos, sino que para demostrar algo importante acerca del ministerio de Jesús. Entonces, a las pruebas, hermano, con las pruebas lo que hay que hacer es orar para que Dios nos dé la salida. Y las pruebas, si tú las superas, ahí sí viene promoción a nuestra vida. Cuando tú superas las pruebas, si tú pasas con raspadita la prueba, aunque sea con 7 que tú la pases, te promueve el Señor a un nuevo nivel de bendición. Entonces, esta era prueba para ellos. Era prueba la que ellos estaban pasando. ¿Cuál era el propósito de esta prueba? ¿Cuál era el propósito y por qué Dios está ocupando a sus amigos para esta prueba? Es que a la gente especial es la que Dios ocupa para glorificar su nombre. A la gente con la que Él intima. Un examen especial para unas personas especiales. Mis suegros tuvieron 4 hijas. De las 4 hijas que ellos tuvieron, 2 eran niñas especiales. Pero cuando tú lo miras en una perspectiva correcta, no es tanto de que son una familia especial porque hay 2 niñas especiales. La perspectiva correcta es de que ellos eran padres especiales. Porque Dios a la gente especial le da pruebas especiales. Y las bendiciones que ellos recibían a través de las niñas eran bendiciones especiales también, que ninguno de nosotros que no tenemos niños especiales podemos recibir. Y yo por eso tuve la bendición de casarme con una mujer que tenía 2 hermanitas especiales, que miran la vida de diferente manera como la miran personas que tienen toda su familia sana. Entonces, para una familia especial de Betania, una prueba especial, una prueba suprema, una prueba de fe, una prueba grande, pero una prueba que Dios mismo estaba supervisando. No están solos en la prueba. Cuando estemos atravesando momentos de pruebas, tú tienes que entender esto. A Dios no lo toma por sorpresa. A Dios no se le ha escapado nada. Dios sigue teniendo el control de la prueba. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de la tormenta, hermanos. Esa tormenta, Él es el dueño. Y Él dice, calla y enmudece, y todo se queda quieto. Esa es la bendición de las pruebas. Por eso tú tienes que identificar cuando es prueba. Si tú la pruebas, si tú sacas buena nota en ese momento delante de Dios, se terminó, porque ya no hay por qué seguir probando. Estos me demostraron que están firmes, me demostraron que han crecido, me demostraron que creen, se acabó la prueba. Nos vamos a quedar 2 días más, dice. Jesús ya sabía que Lázaro se iba a morir. De hecho, los discípulos le dicen, hay una discusión más adelante y le dicen, él duerme ya. Bueno, y si está dormido, porque los discípulos pensaron de que se estaba refiriendo a que estaba durmiendo como todos lo hacemos en la noche. Pero si él duerme, dicen los discípulos, va a despertar. Y Jesús les habla claro. Él murió. Lázaro murió. Porque ¿saben qué? Este es otro buen elemento para que nosotros entendamos. Jesús habla claro. Él no habla en secreto. Él no habla como algunas iglesias creen que enigmas, te mando un enigma. No, Él habla claro. Él les dice, Lázaro se murió. Él cuando nos va a hablar, hermanos, Él habla claro. Y si nosotros ahorita le decimos, Señor, háblame ahorita, ¿qué es lo que tengo que dejar de hacer? Usted se queda 5 segundos en silencio y Dios, Él habla clarísimo, pero claro, esto no quiero que hagas. Él habla con claridad. Entonces, dice la Biblia que la prueba que estaban pasando estas personas era para edificar la fe. Yo quiero que miremos estos pasajes que refuerzan eso que les estoy diciendo. Jesús les dice que esa prueba es para que Él sea glorificado.
Si ustedes tienen el capítulo 11 en sus manos y leen por favor conmigo el versículo 15, hablando ya de la muerte de Lázaro, Jesús le dice a sus discípulos: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para sanar a Lázaro, para que creáis. La prueba es para aumentar nuestra fe. Y también la prueba es, si ustedes se adelantan siempre en el capítulo 11 y ustedes leen conmigo el versículo 42, cuando Jesús está orando para que Lázaro resucite, dice el versículo 42: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y si ustedes se adelantan al versículo 45, dice, después de la resurrección de Lázaro, ¿qué dice? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para que creamos, para edificar nuestra fe. Y yo quiero compartirles este principio en esta mañana. Y yo quiero que ojalá les pueda quedar claro. ¿Cómo dice la Biblia, para los que son un poquito más bíblicos, que viene la fe a nuestra vida? ¿Cómo? Por el oír, ¿verdad? Así dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír. En otras versiones dice: la fe viene por el oír. La fe es, la fe viene. Pero ojo al dato, ojo al dato. La Biblia no dice: la fe crece por el oír. La Biblia no dice: la fe aumenta por el oír. Dice que viene, que es. Ahora, ¿dónde realmente crece nuestra fe, hermanos? ¿Dónde crece nuestra fe? Cuando la ejercitamos. ¿Y dónde la ejercitamos más? En las pruebas. Cuando tú has pasado por un cáncer, hermano, una gripe no te dobla. Cuando tú has pasado, yo dejé una materia en la universidad, fíjese, dejé una materia que no me acuerdo cómo se llamaba, pero quizás es una maldición familiar porque mi hermano la dejó, mi papá la dejó y todos mis primos la dejaron también. Cuando yo les pregunto, la misma materia dejábamos todos con el mismo licenciado. Y cuando quizás no nos quería, quizás algún ex suegro de mi abuelo o algo así era el que impartía la materia. Pero cuando la llevé la segunda vez en la nacional, antes, no sé cómo es ahora, en 5 exámenes uno tenía que hacer 30 puntos. Y si uno hacía 30 puntos, hacía 6, por lo menos la pasaba. Y yo la dejé. La segunda vez, como ya era segunda prueba que estaba pasando, ¿verdad? En 4 exámenes yo ya la tenía pasada. Cuando nosotros ya hemos pasado por algo y nos toca volverlo a pasar, ya nuestra fe ya creció. Nuestra fe ha crecido. Nuestra fe no se puede quedar en una fe teórica. Oír tantos sermones y oír tantos sermones. ¿Cómo crece la fe? Hay que ponerlo en práctica. Por ejemplo, se me fue Darío. Ya está Darío. Darío, el muchacho que toca el teclado, está aprendiendo a manejar vehículo. Ya aprendió a manejar vehículo. Estándar, ¿verdad? Así que si alguien quiere motorista, viaje al aeropuerto, ahí está. Si él agarra un manual y solo se pone a estudiar cómo se maneja y tú le das el vehículo, yo te aseguro que no lo hace bien, aunque se pudiera toda la teoría. ¿Qué era lo que él necesita para aprender realmente a manejar un vehículo? La práctica. ¿Dónde tenemos nosotros que hacer que nuestra fe crezca? En la práctica. Cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestra esposa se enferma, cuando nuestra suegra se enferma, allí hay que ejercer la fe. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, allí hay que ejercer, ahí hay que practicar. Allí crece la fe. ¿Dónde creció la fe de estos muchachos? Dios les quería, a través de Jesús, les quería dejar el último regalo a sus amigos del alma, y era que su fe creciera de tal manera que fuera inquebrantable. Y la única forma de hacer crecer la fe de estos 3 muchachos era a través de la muerte del hermanito menor de la casa, de Lázaro. Entonces, cuando salgamos de acá, allá hay que poner en práctica. Cuando alguien se pase el alto y casi te escape a dar, ejercita tu fe.
Cuando no te den lo que te correspondía en el trabajo, ejercita tu fe y sigue confiando en Dios. Ahí nos toca seguir confiando en Dios. Ejercitemos nuestra fe. Aquí la fe viene por el oír, pero crece. La teoría aquí la aprendemos, pero en la práctica es donde nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Si nosotros no damos pasos de fe, nosotros no vamos a pasar de lo mismo. Por ejemplo, los que están solteros, si tú no le mandas mensajes a esa muchacha que te gusta, Dios no va a mandar un ángel para que se lo haga saber. Dios no le va a mandar a través de un sueño. Tú tienes que dar pasos de fe. ¿Cuál es el primer paso de fe? Hermano, vístase mejor. Pasos de fe. ¿Cuáles son los pasos de fe para querer comprar un vehículo? Cuando usted aprende a manejar y le gusta manejar, su fe crece. Y uno ya no se mira solo andando en bus, o ya me veo manejando. Pero si usted, no, yo aquí tranquilo, siempre. Hay que dar pasos de fe, dilo, hermano. Si usted quiere comprar una casa, yo lo que hacía, sin tener pisto, yo hablaba por teléfono y preguntaba cuánto querían. Pero mi fe empezaba a aumentar cuando empecé a conocer los precios de las propiedades en determinada zona. Pero si yo ni de eso me preocupo, si yo lo que quiero es que alguien toque la puerta, mire, le voy a regalar este diploma, la escritura de la casa, eso nunca va a pasar, nunca. Ejercite la fe, hable por teléfono. Quiere comprar un vehículo, mire, se vende, hable por teléfono, hable, ¿cómo puedo hacer para que me lo dé? Pero eso empieza a aumentar mi fe, comienza a aumentar mi fe. Pero si yo no lo hago, si yo no doy pasitos de fe, hermano, eso nunca va a pasar. Quiero predicar, empiece en una casa de estudio, comience ahí cosas pequeñas, hágalo. No, de un solo desde el púlpito. Eso nunca va a pasar, o va a pasar, pero va a ser bien remoto, y va a pasar y lo va a hacer mal cuando le toque. Pero mejor pasos de fe, poquito a poco, vamos ahí, vamos de a poquito, vamos avanzando. La fe crece en la práctica. En la práctica crece la fe. Allí nosotros crecemos. Entonces, Jesús sabía que Lázaro se iba a morir. Él lo sabe todo. Entonces, el propósito de las pruebas era elevar la fe de esta gente. El tercer punto que yo quiero compartir: ¿cuál es la reacción de la gente de fe ante una prueba tan dura como la muerte? Porque yo creo que la prueba más dura que cualquier ser humano puede enfrentar es la muerte. Hermano, la muerte es algo que ni queremos hablar. Llegan los de las funerarias a ofrecernos planes, ¿verdad? Mire, le ofrecemos un plan familiar y nosotros no queremos hablar de muerte. Nosotros no queremos dejar testamentos, no queremos dejar donaciones, porque es un tema que nosotros no queremos hablar, la muerte. Le huimos, es un tema tabú, la muerte. Pero ¿saben qué es lo precioso? Lo precioso de la muerte, que hace que valoremos la vida. Si nosotros supiéramos que vamos a ser eternos aquí en la tierra, no valoráramos los momentos felices y tranquilos que vivimos aquí en la tierra. Eso es lo precioso de la vida, que un día se va a terminar aquí en la tierra. Y la muerte es la que la termina. Pero los que hemos creído en el Señor, nuestra vida continúa más allá. ¿Cuál es la reacción de estas personas ante la muerte? Leamos a partir del versículo 17. Ya Lázaro está muerto y Jesús ya viene a Betania, el lugar donde ellos se encontraban. Versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, son como 3 kilómetros, hermano. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Quedémonos ahí, señale ahí, solo rapidito. Jesús estaba del otro lado del Jordán, a 43 kilómetros cuando le dieron la noticia. Pero él dice, vamos, y empieza a caminar hacia Betania. Ya Lázaro está muerto, 4 días de muerto tiene ya.
y llega a Jerusalén, que está a 3 horas de Betania. En Jerusalén está descansando a 3 horas de Betania. Quizás cuando Marta y María escuchan el rumor, Jesús viene de camino. Y ahorita está descansando en Jerusalén. Ya a 3 horitas está Jesús. Y miren lo que hace Marta cuando se da cuenta que Jesús ya está cerca. Aquí nos quedamos, versículo 21. Bueno, se quedó en casa, dijimos. Versículo 21. Y Marta fue a Jerusalén, donde estaba Jesús, y dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Quedémonos ahí. Marta sabía de la resurrección futura, que quizás sus discípulos todavía no sabían. Marta sabía de Biblia. Es el típico cristiano que sabe de teología, pero que no lo pone en práctica en las pruebas y en la crisis. Saber teología es maravilloso, hermano, te da claridad, pero más maravilloso es poner en práctica lo poquito que conocemos en los momentos circunstanciales de nuestra vida. Es mejor eso. Entonces, Marta no es primera vez que le reclama al Señor. En otro episodio bíblico, a ver quién se acuerda, ya le había reclamado en una oportunidad. ¿Qué era lo que le había reclamado? Estaban en la casa, ella estaba haciendo la limpieza y María estaba tirada a los pies del Señor escuchando la palabra. ¿Y qué es lo que pasa con Marta? Se molesta porque la otra está tirada escuchando la palabra del Señor, perdiendo el tiempo oyendo los consejos del Señor, y le reclama. No era la primera vez que Marta le reclamaba a Jesús. Imagínense el grado de confianza que se tenía. Marta era la mayor. Era una confianza de amigos. Le está reclamando. La vez pasada le reclama por su hermana María. Y ahora viene y le está reclamando por su hermanito muerto, Lázaro. Marta es el tipo de creyente que en el sufrimiento no adora. En el sufrimiento se queja. La queja no mueve la mano de Dios. La queja hace que Dios no actúe. ¿Qué fue lo que pasó en el Éxodo cuando el pueblo se empezó a quejar? Dios se molestó. Hermano, la queja nunca va a traer nada bueno a nuestra vida. Ustedes conocen a gente que es quejumbrosa. Ay, qué calor. Ay, la situación está bien mala. Ay, ya estoy viejo. Ay, me estoy quedando pelón. Ay, hoy el gobierno que va a quedar. Esa gente no va a ver nunca el poder de Dios obrar en su vida, porque la queja, hermano, es una de las cosas que más molesta al Señor. Tal fue así que si ustedes ponen atención al relato bíblico, y tal vez lo leemos más adelante, Jesús se queda en Jerusalén y no avanza más. Ahí se queda. Y empieza una discusión Jesús y Marta, y le dice: tu hermano va a resucitar. Marta más o menos cree, pero miremos la reacción ahora de la otra, de María, de la que nosotros tenemos que aspirar, imitar, tener esa aspiración de parecernos a ella. Dice el versículo, nos quedamos en el versículo, vamos a leer 28. Ahora, antes de leer el 28, quiero que sepan algo. Jesús se discute un par de palabras con Marta. Al final Marta no logra nada. ¿Y saben lo que hace? Le dice: pero tú crees que lo voy a resucitar. Sí, yo creo que tú eres el Mesías. Ella creía en Jesús. Entonces, cuando termina la discusión, no está acá, pero sí lo podemos sacar conjetura de que así fue. Le dijo: esa es una conjetura mía. ¿Y tu hermana María dónde está? Se quedó en la casa. En secreto, sin decirle a nadie, por favor, vas y me la llamas a ella, que ella venga aquí a Jerusalén. Leámoslo, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue Marta y llamó a María su hermana,
diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Hermano, mire, esto es maravilloso. Yo me conmuevo. Yo de verdad me conmuevo. ¿Saben por qué? A los adoradores Dios los llama. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. A los que aman de corazón a Dios, Él los busca, Él los manda a llamar. Con el perdón que Marta se merece, la admiro mucho a Marta, es impulsiva, yo creo que a veces en la vida sí hay que ser, pero Marta fue demetida a presentarse ante Jesús. María no, a María el Señor la manda a llamar con su hermana. Vas y te regresas 3 kilómetros a Betania y vas a caminar de castigo esos 3 kilómetros y ahora me vas a mandar a llamar a María. Miren la actitud de María, hermanos. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Miren la reacción de un adorador, hermano. Ella, cuando lo oyó, ¿qué hizo? Se levantó deprisa. Qué maravilloso, hermano. En las pruebas aventémonos a los pies del Señor. En las pruebas, hermano, corramos hacia Él. Hermano, corre hacia el Señor. Dile a la persona que tiene la palabra: hermano, corre hacia los pies del Señor. Hermano, corramos, corramos, corramos. No se quede ahí, corra. Miren lo que sigue diciendo. Se levantó deprisa y vino él. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, o sea, no había llegado a Betania, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Hermano, la queja no permite que Dios avance. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies y le dijo literalmente las mismas palabras que le había dicho Marta. Lo mismo. Pero ¿dónde estaba diciéndoselo? ¿En reclamo? No. ¿En qué postura estaba diciéndoselo? A sus pies. ¿Y qué fue lo que le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla, hermano, esto es maravilloso. Póngale atención a esta lectura. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, hermano, la adoración, y quedémonos aquí, por favor. La adoración mueve la mano de Dios. La adoración conmueve a Dios. Marta, sufrimiento con queja. María, sufrimiento con adoración. El sufrimiento con adoración, ese sí conmueve a Dios. Tanto lo conmovió que cuando vio a todos ahí, ¿dónde lo pusiste? Ahora sí, un adorador necesito para hacer el milagro. Hermano, un adorador necesita a Dios aquí en Emmanuel para hacer el milagro. ¿Cuántos adoradores hay aquí? ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, aquí estoy yo? Sufrimiento con adoración, eso sí conmueve al Señor. Y el relato bíblico es tan solemne, este pasaje, hermanos, es tan solemne que dice el versículo 34: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35: Jesús lloró. Algunos dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Otros discrepan porque dicen que el más corto es: no matarás. Hagan la cuenta, quedan casi empatados. Pero el evangelista o los escritores deciden dejar solo este pasaje por la solemnidad. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué lloró? Las respuestas son muchas. Bueno, el mismo relato dice que al ver a María y a todos llorando, se conmovió y llora. Algunos dicen que por la incredulidad de sus amigos él llora. Otros dicen que llora porque él mira la consecuencia del pecado en la humanidad, que es la muerte, y recuerda de eso y llora. Pero acá el punto no es por qué Jesús llora. El punto es este, y esto es lo importante en el relato. Jesús demuestra que era 100% humano
100% humano. Y aún siendo 100% humano, no dejaba de ser 100% Dios, porque al final termina resucitando a su amigo, porque a pesar de que Él es 100% humano, Él también es la resurrección y la vida, y es el Hijo de Dios caminando aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios. Él, a través de la humanidad, a través de encarnarse, es lo que está diciendo: estoy cerca de ustedes, quiero tener contacto con ustedes, quiero experimentar lo que ustedes experimentan. Jesús llora porque una adoradora lo ha conmovido. ¿Qué conmueve el corazón de Dios? Que aún en el sufrimiento tú le sigas obedeciendo, que aún en el sufrimiento tú te vengas a servir, que aún en el sufrimiento, hermano, tú no dejes de servir, tú no dejes de compartir su palabra, tú no dejes de creer en Él, tú no dejes de adorarle, tú no dejes de orar, tú no dejes de confiar en Él, aún en el sufrimiento. Y eso, hermano, conmueve el corazón de Dios. Al final, como parte importante también, es que al final Jesús es la respuesta y la solución a cualquier circunstancia, porque en esta oportunidad el problema era la muerte. Y si aún en la muerte Él tiene la solución, ¿cómo no va a tener la solución a eso que te está atormentando? Dice el versículo 23, siempre del capítulo 11, dice el versículo 23, en el diálogo que tiene con Marta. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. Ojo al dato. Jesús no resucita, Él es la resurrección. Jesús no da vida, Él es la vida. Y aquí el dilema de los evangélicos: ¿se pierde o no se pierde la salvación? La respuesta está aquí, simple y sencilla. Donde está Jesús, hay vida. Y donde no está Jesús, no puede haber vida. Y ahí se termina el tema. El que tiene a Jesús y camina con Jesús y lo tiene a Él, ese tiene vida. El que no toma en cuenta a Jesús, ese no tiene vida. Así que Él es la resurrección, Él es la vida. Hermano, Él es la persona de Jesús, es la misma resurrección y la vida. Él venció la muerte. Entonces, al final, hermano, terminemos con la enseñanza. ¿Cuál era la parte de los amados del Señor, de Marta y de María? ¿Cuál era la participación en la resurrección? ¿Y cuál es mi participación en la resurrección? En primer lugar, creer con todo mi corazón que Jesús es la resurrección y la vida. En segundo lugar, el Señor les dice: lléveme donde está, lléveme. Y lo llevan al sepulcro, y dice que se conmueve cuando está en el sepulcro, profundamente. Estando en el sepulcro, Él le dice: hay que mover la piedra, hay que moverla. ¿Y qué es lo que le dice Marta? Señor, ya hiede. Es que donde hay muerte, huele mal. Hermano, es que donde hay pecado, se empieza a echar de ver. Se empieza a echar de ver. Cuando algo anda mal en tu casa y hay problemas familiares por cuestiones de pecado, a los vecinos les llega el olor. La gente comienza a echarse el rollo porque huele mal. El pecado huele mal. Jesús le dice: muevan la piedra, pero Señor, ya hiede. Es decir, Marta lo que le está diciendo: es demasiado tarde ya. Hermano, esto es maravilloso. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios nunca llega tarde.
nunca llega tarde, nunca. Él llega a tiempo, ni antes ni después. Él llega justo a tiempo. ¿Cuál es mi participación en la resurrección? Hermano, mueva la piedra por lo menos. ¿Cuál es la piedra? La Biblia dice en Ezequiel que Dios nos va a quitar el corazón y nos va a dar uno de carne. ¿Cuál es mi participación? Hermano, sea sensible a las cosas de Dios. Tengamos sensibilidad a las cosas de Dios. No seamos personas duras. Cuando estemos escuchando la palabra, Señor, háblame de verdad. Señor, transforma mi vida. Señor, yo no puedo con esto, ayúdame. Hermano, esta es mi parte en la resurrección. En la resurrección espiritual, ¿cuál es mi parte? Sea sensible. Sensibilicémonos con las cosas de Dios. Mueven la piedra y viene Jesús, se para enfrente quizás de la cueva donde está Lázaro, donde ya hiede, y lo llama por su nombre. ¿Por qué Jesús no simplemente dijo: levántate, sal y ven a mí? ¿Por qué no dijo eso? Tuvo que decir Lázaro. ¿Saben por qué? Porque si Él, hay tanto poder en Jesús, porque Él es la vida, que si Él dice sal, fuera, salen todos los muertos. Y todo el Santa Isabel anduviera aquí, hermano, ahorita. Y aquí está el punto importante. Él me llama por mi nombre. Juan, María, por nombre. Aquí yo estoy predicándole aproximadamente a 200 personas, 150, 180. Pero al corazón no les está hablando a todos, sino que por nombre. Por nombre. Sal fuera. Y si tú oyes la voz del Señor y das los pasos y te sales de ahí, de donde Él quiere que te salgas, Él te resucita este día. Este día Él resucita tus esperanzas, resucita tus sueños, resucita tu alegría. Él te resucita, hermano, en este día. Al final Lázaro sale. Yo me pongo a pensar, qué increíble para Lázaro, ¿verdad? Estar en el seno de Abraham, quizá ya, y desde allá escuchar la voz de Jesús: Lázaro, que Él te llame por tu nombre, te conoce, Él te conoce a ti, te dice sal. Y Lázaro sale, sus músculos vuelven en sí, todo lo que él quizás ya estaba hinchado vuelve otra vez, porque donde Dios restaura, hermanos, lo restaura todo completamente. Le damos la gloria al Señor.